Bueno, ya la parte final del módulo, vamos a verificar algunos aspectos importantes sobre la tabla periódica que nos hace falta, pues, explicarlos, referente a lo que es los aspectos generales. Dentro de la tabla periódica, pues, hablando de antecedentes históricos, pues existen muchas contribuciones de diferentes científicos. El principal está Mendeleev, que sugirió que el mismo protón, organizando los elementos conocidos en los grupos de 8 elementos en su orden de masa atómica creciente. Ahorita vamos a explicarles qué significa lo de la masa creciente. La ley periódica de Dmitri Mendeleev involucra que cuando los elementos se organizan en orden creciente, de sus masas atómicas, algunos conjuntos de propiedades se repiten periódicamente. Es decir, cuando se habla de masa atómica, tenemos que ver la cantidad de átomos y protones que tiene cada átomo, cada elemento químico. Vamos a verlo, a buscarlo acá. Entonces, dentro de las contribuciones que se hicieron, está el hecho de que la tabla periódica se organizó, ¿verdad? De acuerdo a diferentes tipos en base a su número atómico. Como vemos aquí, la tabla periódica está organizada en grupos y periodos. Los elementos de la columna constituyen los grupos, es decir, los que están aquí son primero, segundo, grupo A, 1B, 1C, dependiendo del tipo de organización. Y los que están en forma horizontal, que son los periodos, ¿verdad? Entonces, en la tabla periódica, eh, básicamente lo que viene siendo la forma de representarlos en base a los grupos de orbitales. Como mencionamos, los orbitales son como la forma en que los diferentes tipos de átomos permiten un llenado de electrones. Entonces, existen elementos que se llaman, de acuerdo a la clasificación que existen, están los alcalinos térreos, los de transición, los grupos de tierras raras y los halógenos. Dentro de lo que son entonces los metales o lo que son alcalinos térreos, son estos grupos que están aquí subrayados de color azul. Los metales alcalinos térreos, estos de color rojo, los halógenos, que son estos que tenemos aquí, los gases nobles, de color amarillo, que están aquí en la tabla periódica, y los metales de transición, los que están aquí. Uno de los talleres que tienen que desarrollar está basado en clasificar los diferentes tipos de elementos químicos, pero teniendo en cuenta los tipos de metales, que son metales alcalinos, metales neutros, y comenzar a rellenarlos según el esquema de la tabla periódica, cuáles son los elementos que pertenecen a esta clasificación. En el caso existen pues algunos elementos químicos que se han descubierto, pues que por lo menos pues de acuerdo a la ubicación y al peso atómico, entonces se clasifican. Vamos a ver los elementos más comunes. Los elementos más comunes tenemos el sodio, que es Na, el calcio, que es el Ca, el hierro, que es Fe, que son elementos comunes en lo que es más abundante. El sodio dice, se obtiene fundamentalmente en los océanos, donde el sodio es el cation más abundante de la masa de las minas de sal. O sea, el sodio combinado con el Cl, que es el cloro, ambos se unen y forman el cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio, este que estamos representando aquí, no es más que la sal de mesa que normalmente consumimos en las casas. Otro elemento importante que se encuentra, más común, el magnesio, el potasio, el titanio. El magnesio se escribe Mg, M mayúscula, G minúscula. El potasio se escribe como forma se encuentra muy común, es el cuarto elemento más abundante en el mar. Y el principal uso es a través de los fertilizantes, se escribe con la letra K. El titanio, que se escribe Ti, es un elemento principal, abundante, muy caro de obtener,
pero es un elemento que es bastante común dentro de lo que es más común. Bien, vamos con las propiedades físicas de los metales. Cuando hablamos de metales, tenemos que tener en cuenta que son por lo menos el aluminio, el hierro. Principalmente las cualidades que tienen pueden ser la densidad, mayor uso de utilización, punto de fusión, que es la cuestión, está viendo en cuestiones de temperatura para fusionarlo y demás. Los metales, hay un cuadro que aparece en el módulo en el cual se clasifican las principales características de los metales y los no metales. Entonces se clasifican en dos grupos, propiedades físicas y las propiedades químicas. En el caso, por ejemplo, de los metales, como el aluminio, son buenos conductores de electricidad, es decir, que permiten y son utilizados en esta industria de la electricidad, por ejemplo, el cobre, el aluminio, que son buenos conductores. Los no metálicos, entonces, son malos conductores de la electricidad. Eso es para contrastar una característica con la otra. En el aspecto de química, propiedades químicas, reaccionan con ácidos y los no metales no reaccionan con los ácidos. Por ejemplo, para explicar. En el caso de qué es un metal, la definición, entonces las propiedades tienen brillo, tienen densidad, tienen dureza, tienen maleabilidad, tienen alta conductividad. En el caso del metal, pues la propiedad que más favorece es que se define un metal porque eleva la conductividad eléctrica. Principalmente tiene que ver los metálicos, se clasifican principalmente por el hecho de que se pueden utilizar para utensilios eléctricos, debido a que permiten que los electrones y los protones sean fluidos y pasen libremente. En aspectos de, vamos a ver algunos aspectos importantes, por ejemplo, de las cargas, que tienen que ver con la clasificación. Aspecto de la clasificación tenemos que tomar en cuenta los radios, lo que son los aspectos de permitir las cargas eléctricas. Cuando hablamos de cargas eléctricas estamos refiriéndonos a aspectos que tienen que ver con la conductividad, ¿verdad? Entonces, para ello se han clasificado los diferentes tipos de elementos químicos en base a las cantidades de electrones que permiten su llenado en las órbitas. De ahí entonces surge el hecho de que los átomos sean clasificados, los elementos químicos sean clasificados utilizando estas propiedades periódicas, por ejemplo, si son radios atómicos, si tienen alta afinidad eléctrica y si tienen energía de ionización que tienen que ver con los aspectos de las cargas. Por efecto del módulo, los talleres referentes a la clasificación que existen en base al taller 8 y el taller 7 tienen que ver directamente con la clasificación en base a este esquema que tenemos aquí. La clasificación se da en base a los colores, se ha clasificado en base a colores. Y las tablas periódicas actuales funcionan con ese tipo de clasificación. Entonces, hay que tener en cuenta, en el taller 8, se le da la indicación de colorear en base a diferentes colores la clasificación si son metálicos o no son metálicos. Entonces, dentro de la clasificación de los metálicos, se indica el colocar el símbolo químico de los elementos que son, por ejemplo, metálicos o no metálicos, o si son alcalinos o son alcalinos térreos. Entonces, cada una de las clasificaciones tiene un color como vemos aquí, como ejemplo en este esquema. De este esquema, con este patrón que está aquí, es que hay que clasificar en base a colores en el taller 7 y el taller 8 del módulo, pero tomando en cuenta la coloración que se le indica y luego de eso, de sombrear según el color, entonces colocar con los esquemas que están en el módulo, colocar cuáles son los elementos químicos pertenecientes a las coloraciones relacionadas a metales alcalinos, a alcalinos térreos, si son halógenos, si son gases nobles, o si son grupos principales, o si son de tierras raras.
Esa es la clasificación que tienen que tomarse en cuenta para realizar entonces ese tipo de taller en el taller 7 y el taller 8, que son los últimos dos talleres del módulo. Entonces, para ello, así mismo como estamos explicando aquí, se tienen que utilizar los colores de acuerdo a la clasificación. Observe que, por ejemplo, este esquema de la tabla periódica es el mismo esquema que está en el módulo. Lo único que aparece en blanco y negro, pero se puede utilizar, pueden descargar esta aplicación, este PowerPoint, perdón, este PowerPoint lo pueden descargar y pueden tomar como referencia este esquema que estoy señalando aquí de la tabla periódica. Cada uno tiene una coloración y es debido a que se ha clasificado en base, digamos, para diferenciarlos uno del otro, de acuerdo a la clasificación que está acá, en este otro esquema. Si son metales alcalinos, si son alcalinos tercios, si son no metálicos, si son metálicos, o si son gases nobles, dependiendo de eso. De allí, en el último taller, aparecen un grupo de elementos químicos con su respectiva notación. O sea, el nombre del elemento químico y el símbolo. Entonces, ese símbolo tienen que tomarlo de referencia para ubicarlo de acuerdo a cómo aparece en la tabla periódica, escribirlo y de acuerdo a la coloración que se le está pidiendo. Entonces, básicamente, pues eso es el taller que tienen que realizar.